No sé si estamos ante el principio del fin o ante el fin del principio. Y esto no es un juego de palabras. Después del concilio hubo una doble interpretación de los documentos conciliares. Una interpretación en continuidad, esa hermenéutica de la continuidad de la que habló el Papa Benedicto XVI, y una interpretación, una hermenéutica de ruptura. Para algunos, el concilio era una etapa importantísima de la vida de la Iglesia y tenía que ser leído en continuidad con lo anterior, empezando por la palabra de Dios. Pero para otros, que leían el concilio con lo que se llamó después el espíritu del concilio, el concilio era un principio nuevo. Lo viejo, lo preconciliar, y ahí se incluía todo, lo preconciliar estaba pasado, había que desecharlo. De una manera o de otra, con más o menos franqueza. Ese espíritu del concilio, esa lectura en ruptura con todo lo anterior de los documentos del concilio, dio lugar poco a poco a otro tipo de iglesia que ahora ya se denomina abiertamente la nueva iglesia. Y estos años han convivido con muchos roces y tensiones esas dos iglesias dentro de la Iglesia católica. Han convivido en la práctica, jurídicamente es la misma iglesia, pero en la práctica había dos iglesias, hay dos iglesias distintas. Esta situación yo creo que está a punto de terminar, y lo que no sé es lo que viene después. Por eso digo, no sé si estamos ante el fin del principio y a partir de ahora vendrá la nueva iglesia y por lo tanto la lectura de discontinuidad, de ruptura del Concilio Vaticano II, pero ya de una forma abierta y oficial, o vendrá, por el contrario, el final del principio y se volverá a una lectura en continuidad, es decir, a una tradición, a unas raíces que den siempre nuevos frutos, pero que no sea una traición, una ruptura con todo lo anterior. ¿Por qué digo todo esto? Porque está a punto de salir la exhortación apostólica postsinodal del Sínodo de la Amazonía. Está a punto de salir, hay rumores de todo tipo, si se acepta el celibato, si se acepta el sacerdocio de los casados, o si por el contrario no, o si se acepta solo como casos muy excepcionales y además sujeto a algún tipo de normativa que dependa directamente del Vaticano. En este momento, sinceramente, solamente unas cuantas personas lo saben y hemos vivido una semana con todo tipo de rumores. Pero lo que sí se sabe es lo que está pasando en el Sínodo de Alemania. Es tan grave la situación que el cardenal arzobispo de Colonia, cardenal Belki, ha dicho claramente que el Sínodo alemán es una asamblea protestante y que él en estas condiciones no va a aceptar lo que ese sínodo concluya, que además se ha atribuido en contra de la petición del Papa, en contra de la petición del prefecto de obispos, cardenal Ouellet, se ha atribuido la posibilidad de legislar sobre cosas que competen a la Iglesia universal, por ejemplo, el sacerdocio de las mujeres. Otro cardenal alemán, el cardenal Miller, ha dicho también esta semana que ese sínodo alemán es una asamblea suicida. El que ha dicho que es protestante, el otro ha dicho que es suicida. El cardenal Cordes, también alemán, ha dicho también esta semana que el cisma está ya preparado. Y otro cardenal de lengua alemana, en este caso el cardenal Koch, que preside el Pontificio Consejo para el Diálogo Ecuménico, ha echado un jarro de agua fría a un documento ecuménico elaborado entre la Iglesia Católica Alemana y la Iglesia Luterana en Alemania sobre la intercomunión, diciendo el cardenal Koch que eso no es posible y que lo que dice ese documento de que son equiparables la cena luterana a la misa católica no tiene por dónde cogerse. En el lado contrario, también ha habido serias y fuertes manifestaciones. Ahí me parece que la más grave es la del líder de los laicos de la diócesis de Colonia. Mientras el arzobispo decía esto es un sínodo protestante, una asamblea protestante, el líder de los laicos de Colonia le ha dicho a su arzobispo
que está totalmente desfasado, que lo del sínodo no hay quien lo pare y que él ya no tiene ninguna autoridad sobre la diócesis. Yo no me imagino al líder de laicos, que no sé exactamente muy bien qué poder tendrá, no me imagino al líder de laicos de Madrid o de Barcelona o de cualquier diócesis española, y supongo que ninguna del resto del mundo, diciéndole abiertamente los medios de comunicación a su arzobispo o a su obispo o a su cardenal, diciéndole que no tiene autoridad ninguna en la diócesis. No me lo imagino, porque supongo que inmediatamente, si se atreviera a decirlo, quedaría destituido. En Alemania no. Esto es un signo de lo que está pasando. En Austria, también lengua alemana, porque parece que todo se cuece en torno al Rin. Bueno, pues en Austria un obispo recién elegido, recién consagrado, no solamente elegido, a los 4 días de ser ordenado obispo, ha hecho unas declaraciones diciendo que él quiere el sacerdocio, el celibato opcional, que quiere el sacerdocio para los casados. Esta es la situación. Es, repito, una situación de tal confrontación que o estamos ante el final de un principio que va a continuar ya como iglesia nueva, como ruptura total con lo que hemos vivido hasta ahora durante 2000 años, o estamos ante el principio de esta etapa de confusión que llevamos viviendo 50 años. No es que la cuestión del celibato sea absolutamente decisiva, es que hay curas casados en la Iglesia Católica de rito griego, por ejemplo. Benedicto XVI aceptó que el ordinariato, los que venían de la Iglesia anglicana y eran sacerdotes casados, fueran ordenados de nuevo, pero pudieran seguir viviendo como casados. Es que eso, para unos y para otros, está siendo interpretado como un dique de contención. Si ese dique se rompe, repito, lo interpretan unos, lo interpretan otros, si ese dique se rompe, vendrá luego todo lo demás. Y en todo lo demás, lo decía hace unos días, en todo lo demás viene todo lo que ya tienen las iglesias protestantes, singularmente la iglesia luterana. Todo, repito, se cuece en Alemania, vendrá todo lo demás, vendrá una lectura del concilio en ruptura, una hermenéutica de discontinuidad, de ruptura con la palabra de Dios y con la tradición anterior. Yo creo que el Papa es muy consciente de esto. El Papa sabe que aceptar, en este caso, que en una región remota se puedan ordenar casados, va a suponer inmediatamente el fin del celibato, obligatorio para el resto de la Iglesia, porque las excepciones se van a multiplicar. Por eso no me parece casualidad. Justamente en esta semana se haya anunciado que aparece un libro, entrevista al Papa Francisco, sobre San Juan Pablo II. Y que en ese libro el Papa Francisco haya dicho que está en completa sintonía con San Juan Pablo II sobre el misterio del sacerdocio. Ese don y misterio que es el sacerdocio, que piensa lo mismo que San Juan Pablo II sobre el sacerdocio, incluido el celibato sacerdotal. Lo vamos a ver de todas las formas dentro de poco, seguramente en la semana próxima. Creo que, repito, estamos en un momento decisivo, principio del fin de un tipo de iglesia que va a ser sustituida por la nueva iglesia de corte alemán, y no son palabras mías, según el cardenal de Colonia, una iglesia protestante, o final del principio de estos 50 años donde han convivido dos iglesias y donde ahora se pondrá de manifiesto cuál es la que tiene que seguir adelante. Tenemos que rezar, lo pido de verdad, tenemos que rezar. Y tenemos que rezar de una forma especial por el Papa Francisco. Él humildemente pide oraciones. Tiene una grandísima responsabilidad. No puede estar solo en este momento. Tenemos que rezar por la Iglesia, tenemos que rezar por el Papa. El momento que vivimos es muy importante. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a todos y que ayude especialmente a los que están al frente de la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.